instalarlo o el problema es al usarlo? Primer pregunta. Al usarlo, profe. Ok, entonces, bien. De nuevo, recordemos que en álgebra de proposiciones, a ver, lo que veíamos, las proposiciones no son otra cosa más que son expresiones que pueden ser falso y verdadero, ¿sale? Pero que en las matemáticas comunes, es como, por ejemplo, en lugar de representar un número, pues represento una variable, ¿no? Puede ser una A, una B, una X, una Y, una Z. Entonces lo represento por variables. Entonces, cuando tengo proposiciones que son compuestas, pues voy a usar una variable. Entonces, aquí la variable, pues yo le puedo poner la que yo quiera. Puedo usar el teclado normal, o sea, le pongo, por ejemplo, la variable P, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir directamente aquí la expresión que yo quiero. Por ejemplo, le puedo poner P, y bueno, lo voy a poner en teclado en inglés porque si no, no me lo permite. Le puedo poner, si me sé los símbolos, le puedo poner así, directamente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí le estoy diciendo P y Q, o una conjunción, y le digo hacer, y me hace la tabla de verdad, donde me dice que solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Si uno es falso, por lo tanto, todos son falsos. Sí. Lo puedo poner directamente los símbolos. Ahora, si no me sé los símbolos, puedo usar, por ejemplo, aquí los botones. Y aquí me dice que es una conjunción de Q. Y luego le puedo decir que es una disyunción con la variable PQR. Pueden ser las que sean, ¿eh? Yo nada más por seguir un orden y porque la mayor parte de los libros les gusta poner esas letras PQR, pero realmente las letras son las que ustedes quieran. Le ponen hacer y te ponen la tabla de verdad. Lo interesante es que, por ejemplo, aquí te pone si es una contingencia, si es si es una, ¿cuántos operadores utilizaste? Binarios, pues hay dos. Unuarios sería una negación, por ejemplo. Yo le puedo poner, en lugar de P, le puedo poner menos P. Y le digo que me la vuelva a hacer. Menos P lo que me hace es me niega. Si aquí son Bs, aquí son Fs. Si aquí son Fs, aquí son Bs. Entonces aquí me dice que tengo una operación unuario. El único operador unuario es el menos, que sería la negación. Tiene los operadores binarios. Cantidad de variables lógicas son 3 porque tenemos PQR. Y el cantidad de combinaciones son 8. Recuerden que es 2 elevado al número de variables lógicas. Si yo tuviera 5 variables lógicas, tendría 32 combinaciones porque es 2 elevado a la 32. Si por ejemplo, este, yo quiero hacer algo más elaborado, por ejemplo, por decir, yo quiero, vamos a hacer una tautología. Le digo menos la negación de P conjunción Q. Si aquí hay que presionar, obviamente tienes que estar el cursor sobre le pongo una bicondicional y le pongo menos P, una disyunción con menos. Aquí nada más esto, el único detalle es que tienes que tener el cursor aquí, menos Q. Y ya, le digo que me la haga, me saque la tabla de verdad y me dice que es una tautología. ¿Por qué es una tautología, compañeros? ¿Por qué es una tautología? Porque siempre va a ser verdad, En la última columna, ¿cómo son todos los elementos? verdaderos. Exacto. ¿Verdadero? Sí, si todos en la última columna te da verdaderos, entonces te dice que es una tautología. ¿Vale? Ahora, si por ejemplo yo una tautología le pongo menos y le pongo entre paréntesis
La tautología, ¿qué creen que es lo que me va a regresar cuando saque la tabla de verdad? ¿Qué me regresa al final? Una contradicción, Exacto, porque es una contradicción. porque todo es falso. Exacto, todo es falso. Sí. Es lo que te digo, imagínate que tienes una puerta que nunca abres. ¿Tiene sentido o no? No, no tiene sentido. O que tengas una puerta que siempre esté abierta, pues tampoco. Sí, estamos entonces la idea en esto, precisamente la idea de las contradicciones y de las tautologías, es que las tautologías, bueno, las dos, tanto la tautología como la contradicción sirven para las dos sirven para que para comprobar cosas. En la demostración matemática, lo que te dice es que la contradicción matemática te dice que lo contrario de eso es cierto. Y una tautología te dice que esto también es cierto. Por ejemplo, lo contrario de esto va a ser verdadero. Si le quito el menos, me regresa entonces una tautología, ¿no? O sea, le digo hacer y me regresa una tautología. Aquí esta parte de las variables es simplemente si quieres ponerle tú directamente una variable, acepta de la A a la Z. ¿Sí? Entonces, pues aquí básicamente pues se trata de esto. Tú puedes salvarlo, puedes exportarlo a texto, ¿sí? Tú puedes exportarlo a Excel, o puedes, supongo que hay una forma, sí, lo puedes exportar a binario, ¿sí? Probar equivalentes. Aquí lo que te dice es que tengas dos sentencias y puedas checar si las dos sentencias son equivalentes. Sí, pero bueno, aquí, bueno, esto no es la idea, ¿no? Porque aquí son archivos binarios y básicamente lo que te hacen es tú puedes probar que dos cosas son equivalentes con la bicondicional. La bicondicional, recuerden que es como una característica simétrica, o sea, es una relación simétrica. En las relaciones simétricas, ¿cómo son? ¿Cómo son las relaciones simétricas, compañeros? Si yo los respeto, ¿qué tiene que pasar con ustedes? Lo vamos a Los tenemos que respetar. respetar. Pues ¿Me respetan a respetarlo. mí? ¿Estamos? Si yo los trato bien, ¿cómo me deberían de tratar a mí? Bien. ¿Qué es la simetría? Significa que uno y otro son iguales, ¿no? Que son equivalentes. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que te dice aquí es que hay una relación de simetría entre esto y esto. Porque si te da que todos son ciertos, significa que es una tautología nos permite comprobar que algo es equivalente a otra cosa. La simetría te ayuda en las relaciones de equivalencia. ¿Y por qué decimos, para qué sirve el concepto de equivalencia, compañeros? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando ustedes usan el Google Maps, ya ven que te dan varias rutas, que en teoría son rutas equivalentes. ¿Por qué son rutas equivalentes? Porque igual llevan al mismo destino. Exacto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la equivalencia? Que si no se puede de una manera, se puede de otra, ¿no? Sí. Sí, esa es la idea, que si no lo puedes de una forma, lo puedes de la otra forma. Eso es la idea, ¿sale? Entonces aquí, pues te permite hacer eso. Hasta aquí, compañeros, sí quedó más o menos, quedó más o menos claro cómo funciona el analógica. Obviamente pueden usar más cosas, ¿no? Pero no se trata de eso. Digo, nada más lo que me interesa es que aprendan a usarlas. Aquí te digo,
¿Puedes ver los simbolitos? O sea, aquí te los pone. Los puedes escribir tú a mano, ¿eh? Digo, o sea, a mano no me refiero a mano. Me refiero a que tú los puedes escribir con el teclado. Si no quieres usar los botoncitos, puedes escribir directamente el arroba, el signo de interrogación, las dos barritas, o sea, lo puedes escribir directamente. Sí. Hasta aquí, compañeros. ¿Quedó más o menos claro cómo se usa o no quedó claro? Génesis, Alexis, ¿quedó claro o no quedó claro? Díganme, digo, la idea es esa, ¿no? Que vean si lo entendieron o no lo entendieron. Obviamente hasta que no lo hagan, ¿no? Pero básicamente la idea es si la entienden o no. A ver, les pregunté, Rubén, Génesis y todos los demás. Más o menos. Entonces, ¿te quedó claro Ahí va. entonces cómo se usa? Es Sí, lo que profe. intentamos hacer. Pues lo que intentamos, por ejemplo, imaginemos una tautología. Una tautología que te dice que si tienes la variable A y tengo una disyunción con un 1, bueno, que sería un verdadero, pero aquí no sé si me lo tome como verdadero. Si lo hago hacer, me han permitido las mayúsculas, sí. No, entonces no me lo. A ver si si le pongo un 1. A ver. No me permite, por ejemplo, comprobar implicaciones de falso y verdadero. Eso sí no me permite. O sea, no me permite poner falso y verdadero directamente, ¿no? Te dice ficha UNL, pero bueno. Si no, no puedes comprobar, por ejemplo, esto sí puedes comprobarlo, A con A, hacer, y te dice que si tienes estos, siempre va a ser el valor de A, o sea, esto lo puedes simplificar, porque si tienes esa implicación A, siempre lo mismo que implica aquí, ¿no? Y si tienes esto y tienes una conjunción con sí mismo, consigo mismo, te pones a hacer, pues también te dice igual, ¿no? O sea que esto lo puedes simplificar al valor de A, si tienes el valor de A con eso. ¿Y por qué te dice abajo que es una contingencia? ¿Por qué es una contingencia? A ver si se acuerdan por qué son las contingencias. A ver, Porque un valor es verdadero y otro es falso. porque hay unos casos donde es verdadero y otro es falso. Por ejemplo, el que pase no aprueba en esta materia porque es una contingencia. ¿Por qué sería una contingencia, compañeros? Porque nada más o puedes pasarla o no puedes pasarla. Algunos de ustedes van a pasar la materia y otros no. Entonces es una. Si todos pasaran la materia, ¿qué sería? Si todos la pasaran, si todos aprobaran, todos tuvieran verdadero cuando quieren, pasan la materia. ¿Qué sería entonces? Tautología. Sería una tautología. De hecho, ahorita que se acaban de jubilar unos compañeros de nosotros, una vez me contó un maestro que ya se jubiló, me decía que en 30 años no reprobó a nadie reprobó. Dije, madre mía, y es una tautología, pero tampoco es bueno, ¿sí? Porque eso significa que no estamos evaluando. O sea, mi trabajo es evaluar, ver si aprenden o no aprenden, o por lo menos tener una aproximación. Si él, si él nunca nadie reprobó con él, lo más seguro es que fue una tautología y estaba mal. Igual yo también yo trabajé en servicios escolares y vi también casos donde grupos que no pasaban nadie, 28 alumnos reprobados. Era una contradicción. Y era una contradicción porque realmente, ay, pues bueno, el maestro ya está jubilado también,
pero tampoco es correcto que todos reprueben. O sea, eso es incorrecto. En cualquiera de los dos casos es incorrecto, ¿eh? ¿Por qué es incorrecto? Porque creo que no me acuerdo si alguna vez en algún grupo todos pasaron, pero creo que no. No recuerdo que yo haya tenido un grupo donde todos pasaran. Que todos reprobaran tampoco, ¿eh? Ninguna de las dos. O sea, lo correcto es una contingencia. Eso es lo correcto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí se escribe todo. Pueden poner los simbolitos ustedes mismos o pueden presionar aquí para que se coloque el simbolito. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, compañeros? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Alexis? No, profesor. Ok, entonces de nuevo, la duda queda para mí. ¿Alguien necesita algún tipo de asesoría para ahorita a las 2 de la tarde o no? Si me alza alguien la mano, no hay problema, nos vemos a las 2. 1, 2, 3, ok, bueno. Si todavía, pues me avisan ahorita antes de terminar. Ok, continuamos entonces con lo que estamos. ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué es lo que veíamos? ¿Qué es lo que estábamos viendo en la cuarta unidad? Recuerden, llevamos en la cuarta unidad. ¿Qué es lo que estábamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo, compañeros? Cuarta unidad. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta cuarta unidad? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo bien del tema, pero íbamos a ver los booleanos. Ajá. Sí, bueno, no sé, para los que llevan electrónica digital, eso ya lo vieron. Espérenme tantito. Sí, de nuevo, la idea de la álgebra booleana es que conviertes la lógica matemática en un binario, ¿sí? Y le puedes aplicar operaciones de suma, resta, multiplicación. ¿Qué es lo que hace una computadora? Recuerden, computar es contar. Entonces, regresamos a esa parte. Estamos viendo las compuertas lógicas, ¿sí? Estamos viendo que esto se comporta de esa manera. Ya, nada más. Estoy esperando que me cargue el disco. Lo quiero ver desde aquí. No me hace caso. Ya, ya me hizo caso. Entonces, bueno, les comentaba que tenemos conviertes o relacionas la lógica matemática con los números, ¿sí? Y esos números pues ya te permiten hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, el material de apoyo en compuertas en álgebra, que es el álgebra, es mucho más extenso que esto, aclarando, porque alguien me puede decir, es que faltó esto, faltó. Sí, obviamente, señores. Digo, llevan cursos completos de electrónica digital. Esto es algo que vamos a ver en unas semanas y ya. Ok, bueno. Entonces, y esto no lo vamos a ver completo tampoco, porque no es la idea. Estábamos viendo el comportamiento de las compuertas. Sí, sí, pues es que sí, ya me acordé, no era. Ok, sí era este. Okay. Entonces estábamos viendo lo que son las compuertas. La compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta XOR. La compuerta XOR, por ejemplo, que es lo contrario, la compuerta XOR es el OR exclusivo. ¿Alguien se acuerda qué es el O exclusivo? ¿O el O limitado? Recordemos, el O normal es que puede con que uno de los dos sea válido o los dos, entonces todo se convierte en uno o cierto. ¿Alguien se, se acuerda que era el OR exclusivo?
¿No se acuerdan o sí se acuerdan? ¿El lo exclusivo de qué se trata? ¿No se acuerdan? A ver, compañeros, ¿de qué se trata lo exclusivo? Les decía con sus papás cuando les dice, te compro esto o te compro el otro. Nunca les dice eso, sus papás nunca les ponen una condición. ¿Sí o no, compañeros? Sí, la neta sí. Sí, la neta sí, o sea, vamos. O sea, es lo que te dice tu papá, o te compro esto o te compro el otro, no puede ser las dos cosas, ¿no? Entonces, la compuerta que hace eso es esto. Si A es 1, B tiene que ser 0 para que salga un 1. Si los dos son unos o los dos son ceros, como esto, estos son los símbolos que se usan. Si los dos son ceros, te da un 0. Si los dos son unos, te da un 0. Solamente va a ser cierto cuando son diferentes. ¿Vale? Entonces es interesante porque lo que te va a decir es que las entradas que tienes son diferentes. O también se puede ver como una suma de esto, ¿no? Bueno, la expresión booleana es esta. A negado por B más B negado por A, que es igual a un OR exclusivo. ¿Sí? En donde lo que te está diciendo es que deben de ser diferentes. Y aquí se ven los pulsos. Este es igual a este 0. Este es diferente de este es 1. Este es igual a este 0. Este es diferente son diferentes el 1 y el 0 es 1. Cuando son diferentes te da un 1. Cuando son iguales te da un 0. ¿Sí? Una aplicación, bueno, por ejemplo, en la suma. En la suma normalita sería 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1. Y en los otros dos casos, por ejemplo, en 0 más 0 te da 0 y en 1 más 1 te da 0 con un acarreo, el acarreo del 1, ¿no? Porque recordemos que 1 más 1 es 2, pero en base binaria, ¿cómo se representa? En binario. Se representa con un 1, 0, ¿no? Sería el 0 más el acarreo. Luego, la puerta contraria, el NOR, XNOR. La XNOR se representa así. Recuerden que le ponen un puntito para decir qué es lo contrario de. Y esto qué es lo contrario de. ¿Y cómo se comporta cómo se comporta la tabla de verdad? Pues es así. Este es al revés. Si los valores son iguales, te da un 1. Si los valores son diferentes, te da un 0. ¿Sí? Y se pone así. A negado, B negado o B o A. Que esto de abajo, que ahorita vamos a ver más a detalle, es lo que se conocen como min terms o max terms. ¿Sí? Pero bueno, por ejemplo, la compuerta XNOR, lo que te dice es si las entradas que están son iguales o si son diferentes. ¿Para qué te sirve? Ah, pues muy padre, porque cuando ustedes programan y o sea, ustedes programan en lo que le llaman lenguajes de alto nivel, que son lenguajes que se parecen más al lenguaje humano. Pero cuando se traducen para que la máquina los entienda, cuando usan un compilador, entonces cuando ustedes ponen un igual, lo que va a hacer la máquina es decir, implementame una función XNOR. Un igual no es otra cosa más que comparar cada uno de los bits de uno y otro y va a compararlos todos. Si todos te dan 1, significa que todos los dos grupos de bits, los de un lado y de otro lado, los dos registros son iguales. ¿Sale? O sea, que nosotros usamos la compuerta XNOR para hacer comparaciones. La compuerta XOR para hacer sumas. Por ejemplo, un cronograma. Lo que te dice es si dos señales son iguales. ¿Sí? En uno, obviamente, las señales son contrarias, ¿no? De un XOR a un XNOR. En el primero te dice que esta y esta son diferentes, aquí te pone que es un 1 y aquí te pone que es un 0. Esta y estas son iguales, aquí te pone que es un 0 y aquí te pone que es un 1. Y es muy importante porque
Muchas veces, por ejemplo, lo hacen para comparar si lo que mandaste es lo mismo que recibiste. O sea, haces una comparación de, bueno, hay otros algoritmos, ¿no? Que le llaman códigos de redundancia cíclica y cosas por el estilo. Pero, por ejemplo, pueden usar un XNOR para comparar valores, o sea, por ejemplo, para comparar de hecho, se usan algoritmos para comparar de que una cosa sea igual a la otra, ¿no? Entonces lo puedes hacer con eso. Si son iguales, te va a regresar un 1. Si son diferentes, te va a regresar un 0. Ahora, para los que saben electrónica, para los que llevaron las carreras de electrónica, mecatrónica y cosas por el estilo, o bueno, no sé si en sistemas, se supone que vieron, vieron esto, ¿sí? Vieron los protoboards, que son como estas cosas, que le ponemos los alambritos y los conectamos así. Esto ya es realmente, ya es como se implementa, ¿no? Energizamos una línea, es decir, una línea que tiene una fuente de poder que puede ser una batería, puede ser un corriente directamente del interruptor, o sea, un enchufe, o sea, lo conectamos directamente. Y estos son los circuitos. Son los circuitos y le ponemos resistencias, bueno, eso ya es cuando lo hacen realmente, ¿no? Le pones resistencias para que no se quemen, porque estos, si no tienen el voltaje adecuado, se pueden quemar. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay gente que les pone, ¿cómo se llama? Eh, Esto que ven aquí es lo que se conoce como, como diagramas, ¿sí? Entonces te van a decir, por ejemplo, el diagrama del 00, pues es puras compuertas, serían NOR, compuertas NOR, tiene 4. Entonces estas son sus entradas del 1, 2 y la salida es el 3. La compuerta es el 4, 5 la entrada y la salida es el 6. Esta última puerta es lo que se conoce como tierra. Para los que alguna vez espero que hayan visto cómo se comporta la corriente eléctrica, recuerden que hay dos cables, un cable negro y un cable rojo. El cable rojo es la energía, que por ejemplo en esta compuerta entra por aquí, por la parte 14. Y el cable negro entraría aquí por la patita 7. ¿A qué me refiero con la patita? Esto que vemos acá. Esto que ven aquí es lo que se conoce como las patitas o las entradas. Sí. Aclarando que el curso no se trata de enseñarles electrónica, digo, este es un curso de electrónica. Los que ya llevaron y por ejemplo, es la única vez que se les permite que puedan, ¿cómo se llama? Este, que esta unidad la puedan pasar con esto, o sea, entregando en físico esto, si quieren, aclarando que si quieren. Si no, simplemente recuerden que va a haber va a haber un examen y va a haber las prácticas normales, comunes y corrientes, ¿sí? Que luego se quejan, ¿no? De que, es que nos puso a programar y nos puso a hacer. No, 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 no. Aquí, los que sepan hacer esto pueden entregar un circuito, bueno, ya les diría las condiciones, y los que no, pues hacen un examen normal. En resumen, si yo tengo un AND, si los dos son unos, entonces te regresa un 1. Todos los demás casos es un 0. Un OR, con que haya un 1, te da puros 1. Solamente cuando hay dos ceros te da un 0. En una NAND, pues es lo contrario de esta. Si estos son ceros y unos, este es unos y ceros. Una OR negativa, pues es lo mismo. Lo contrario, es una negación. Una negación, pues es, si te dan un 0, te dan 1, en 1 te dan un 0. Y bueno, estos son los valores de las entradas y los valores de las salidas. Si se fijan, en todos los casos son una contingencia. Una contingencia, pues es muy interesante porque es cuando tiene sentido. O sea, si fuera una tautología, pues no tiene sentido. ¿Para qué quieres algo que solamente te sirve para una demostración, para saber si algo es cierto? ¿Sí? Para hacer equivalencias, eso te sirven las tautologías. Ahora,
Cuando tú tienes un componente digital, o sea, esto es individualmente cada una de las compuertas, o sea, cada una de las compuertas te da esto. Pero cuando juntas varias compuertas, o sea, como aquí, que tienes que tienes 3 compuertas, tienes 1, 2, 3. La salida va a ser esto de acá. ¿Y cómo sabes cuál es la salida? Ah, pues muy fácil. Al final de cuentas funciona lo igual que funciona una expresión algebraica. Es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos un menos, que es este rayita que está arriba de la Y. O sea, tenemos Y y sabemos que va con una rayita. ¿Por qué? Porque va con una negación. Z y X entre normal. Entonces, aquí te dice que es la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, esto de aquí significa que es una multiplicación. Luego, el resultado de esto se le suma, porque se tiene esta compuerta, a X. Cuando tienes esta compuerta son sumas, cuando tienen esta compuerta son multiplicaciones. Cuando tienen otras compuertas, pues se hace las operaciones como se mostraron en lo anterior. O sea, por ejemplo, en esto, sabemos que si tienes un XNOR tendrías que tener esta expresión, o lo podrías sustituir por eso. Cuando tú tienes un componente digital, sí, va a estar compuesto de varias compuertas. No es solamente uno, son varias compuertas. Que dice, dependiendo lo que entre, va a ser lo que salga. Y eso es importante porque muchos, por ejemplo, muchos algoritmos y demás se implementan, bueno, como les decía, para los que les encanta, bueno, los que saben de electrónica, yo no soy electrónico, aclarando, digo, yo estoy batallando precisamente con una soldadura. En la electrónica, lo que vas a hacer es vas a, este, vas a crear un componente a partir de varias compuertas que deben de tener una determinada tabla de verdad, como lo que veíamos ahorita con el programa de analógica. Entonces lo que buscas es, dices, a ver, ¿qué tablas, qué compuertas tengo que poner para que cuando tenga tal entrada tenga tal salida? ¿Sí? Y es muy, o sea, al principio parece muy complicado, ¿no? Porque pues, al final de cuentas, dices, a ver, si tiene tal entrada, tiene que tener tal salida. Sí. Entonces, ¿cómo lo compruebas? Con la tabla de verdad. Si, por ejemplo, aquí vemos la tabla de verdad, por ejemplo, de este es un circuito mucho más elaborado. Entonces, pues, es mucho más relajo, ¿no? Porque ustedes lo pueden ver y aquí, por ejemplo, dices, A negada, B negada, BC, que se suma a todo esto, ¿no? Entonces, podemos intentar, bueno, vamos a verlo, a ver, en el software analógica, vamos a ver la tabla de verdad, a ver si es cierto. Entramos a analógica, ¿ok? Y vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver cómo lo traduces esto a esto. Si nos fijamos, aquí tenemos las compuertas, y todo esto de aquí se traduce en esto. Es esto que tienes esta parte. Entonces lo vamos a ver de esta manera. Dices, abro el paréntesis y le digo menos, teclado en inglés, menos A. Bueno, le voy a poner las mismas letras para que no haya problema. Menos A, que multiplica. Recuerden que la multiplicación es una conjunción que multiplica a B, y multiplica aquí se me pasó. Es B y multiplica a C. Cierro el paréntesis y luego le digo que es una suma, que es una disyunción. ¿Ok? Entonces aquí abro el paréntesis y le digo que voy a es A por menos B
por C. Y cierro el paréntesis. Y todo eso lo voy a sumar, que es la disyunción, con el siguiente, que es ABC negado. Entonces sería, abres el paréntesis. Abres el paréntesis, es A por B por C. Y pero C es negado, C es menos. Entonces le pones menos y cierras el paréntesis. Ya por último, la última disyunción, la última suma, que es el de abajo, es, se fijan, A por B por C. C. Cierras el paréntesis y le dices acá, hacer. Ok, te hace todas esas combinaciones A, B, C y todo eso. Y te dice que su tabla de verdad, a ver, es que aquí el problema va a ser concordar los, cuando te dice, la suma de todos son ceros, o sea, cuando todos son falsos, que es el de abajo, y el resultado te da, uy, es que es hasta acá, el resultado te da falso. Luego te dice, tienes 001, que sería este de acá, este como al revés, esto, y te da falso al final. Luego tienes falso, falso y verdadero, y te da falso. Luego tienes 0, este de aquí, el tercero, y tendrías falso también. Y luego dices, tienes falso, verdadero, verdadero, que sería el cuarto de arriba para abajo, y tendría falso, falso, falso y verdadero, que sería este. Este es este renglón de aquí. ¿Sí? Luego le dices, es verdadero, falso, falso, que es este renglón. Y sería, que sería el quinto, 1, 2, 3, 4, 5, que sería falso, que es este de aquí, este falso, es igual a este falso. Y si nos vemos los tres siguientes casos, que serían estos tres, que serían estos tres, y te da verdaderos. Entonces podemos ver que la tabla de verdad fue igual. ¿Sí? ¿Y para qué sirve este componente digital? Ah, pues este componente digital se usa para, se le llama la función mayoría. ¿Sí? Y la función mayoría se refiere a que si la mayoría de los números, por ejemplo, tienes 3, si tienes uno solo no es mayoría, si tienes uno solo, uno solo no es mayoría, pero si tienes más de uno, o sea, por ejemplo, si de los 3, estos dos son unos, ya es mayoría, aquí es mayoría, aquí es mayoría y aquí es mayoría. Mayoría significa que haya más ceros que unos en el renglón. ¿Sí? Entonces, tú puedes implementar la función con este circuito. Y pues obviamente ya hay muchos circuitos ya hechos. Entonces, ¿qué decimos que llegó a ser Ball en el siglo XIX? Pues consiste en análisis matemático de la lógica y nos lo convierte a números. ¿Sale? Y eso es importantísimo, compañeros. Es importantísimo porque el hecho de que tú puedas traducir la parte lógica a la parte a convertirlo en binario y que puedas hacer operaciones con eso, wow. O sea, es tremendo porque eso permite que te diga, si hago esto, esto y esto, entonces sale esto, que es una suposición de que así funciona el cerebro. El cerebro, si ustedes lo entienden o lo viéramos como que son ceros y unos, cero es que hay una conexión entre neuronas, cero es que no hay conexión y uno es que hay conexión. Entonces, si lo vemos así, podríamos ver como nuestro cerebro como un montón de bits, donde si las neuronas están conectadas es un 1 y donde no, cuando no están conectadas es un 0. Entonces tendríamos una cantidad de bits grandísima, gigantesca. A ver, déjenme, este,
A ver si me lo da por Google. Es la capacidad del cerebro. A ver, en terabytes. La capacidad del cerebro en terabytes, si nosotros lo queremos ver como dice, el ser humano es capaz de almacenar 100 terabytes de memoria, o lo que es lo mismo, 100,000 gigabytes, 100,000 gigas. ¿Sale? Entonces es lo que estiman que eso sería el valor posible. Imagínense 100,000 millones de gigabytes. Wow. O sea, ¿cuántos bits estamos hablando? Wow, un montonal, ¿no? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? Termino de grabar.